Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Muy buenos días para todos y todas. Sí, ahí está. Muy buenos días para todos y todas. Para mí es un gran gusto poder participar nuevamente en el curso, en esta edición del curso. Quiero saludar naturalmente a don Charles Moyers, que está allá al fondo de la sala, y a Carmen Rosa, por supuesto, una querida amiga también de muchos años. Y decidí efectivamente dar la conferencia desde aquí hoy en honor a Krzysztof Swinarski, digamos, y esta charla va a ser dedicada a él. Ayer lo hizo Sonia, pero yo he tenido una relación muy profunda con Krzysztof. Para mí fue un gran maestro y un segundo padre, además. Estuve con él muchas veces en Ginebra en estos últimos tiempos y también muy pocos días antes de que muera. Me regaló la lapicera que lo acompañó los últimos 25 años y nada, teníamos una relación muy fraterna. Entonces, desde mi más profundo ateísmo mando un abrazo a las estrellas en honor a Krzysztof. Bueno, el tema que nos convoca es los mecanismos de protección en los órganos de tratados del sistema universal. Es decir, hoy me convocan a hablar de los órganos de tratados. Es un poco paradójico que el instituto me llame ahora para esto, porque cuando estuve en los órganos de tratados y presidí los órganos de tratados, muchas de las charlas que me invitaban a dar era sobre el sistema interamericano. Y ahora que ya no estoy en los órganos de tratados, me invitan a hablar de los órganos de tratados, digamos. Entonces, bueno, cuando deje de estar en los procedimientos especiales, seguramente el instituto me va a invitar a hablar de los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Así que, pero está bien, porque eso nos permite actuar reflexivamente sobre el pasado. En fin, el sistema de órganos de tratados es un caos. Pero en serio es un caos. Alguna vez en este instituto, hablando de el sistema universal en general, yo me permitía decir que es efectivamente universal porque es comparable con el universo. Está en permanente expansión y no se sabe hasta dónde va. Bueno, con los órganos de tratados pasa un poco eso y el sistema está efectivamente en crisis. Vamos a ver. La protección convencional de derechos humanos de Naciones Unidas es la que deriva de pactos, convenciones, tratados, protocolos, que tienen por objeto la tutela de derechos humanos. Hay 18 instrumentos de derechos humanos puramente hablando. No estoy refiriéndome ni al Estatuto de la Corte Penal Internacional, ni a la Convención contra el Genocidio, sino a aquellos pactos y convenciones que efectivamente son aplicados por los llamados órganos de tratados. 18 y medio, porque se está ahora confeccionando la redacción de un instrumento sobre derechos de las personas adultas mayores. En el sistema interamericano ya existe una convención, en el sistema de Naciones Unidas, sin hacer futurología, probablemente, o a fines del año que viene esta convención pueda estar adoptada. A diferencia del sistema interamericano de derechos humanos, que tiene dos órganos principales, la Comisión y la Corte Interamericana, o del sistema europeo de derechos humanos, que después de las sucesivas reformas ha quedado en un único órgano convencional, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Estrasburgo. El sistema de Naciones Unidas tiene una profunda dispersión. No hay unidad de órganos. Es decir, existe un órgano de tutela por bloque. Y esos órganos de tutela se llaman comités. 9 de ellos se llaman comités, uno de ellos se llama subcomité. Después voy a explicar de qué trabaja este subcomité.
Ahora, ¿por qué pasó esto? Esto fue por el azar. Como muchas cosas que pasan en el derecho internacional, no se debe tanto a la planificación, sino a que la historia es dinámica y ocurren cosas inesperadas. Naciones Unidas tenía como idea crear un único comité, que iba a ser el Comité de Derechos Humanos, y por eso se llama Comité de Derechos Humanos. Iba a ser el único, pero el desarrollo de la adopción de los pactos de derechos humanos, los pactos generales, y fundamentalmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es el que crea el Comité de Derechos Humanos, llevó 16 años, por la Guerra Fría, por las discusiones intestinas increíbles que había al interior de Naciones Unidas, con dos bloques profundamente antagónicos. Y la cosa no avanzaba. Y no avanzaba, y no avanzaba. Pero los proyectos hablaban de un comité, uno solo, que se iba a llamar Comité de Derechos Humanos. El asunto es que en los 60 sucede una revolución democrática muy importante en Naciones Unidas, y es la incorporación masiva de estados provenientes de África. Esos estados africanos democratizan la ONU, la hacen menos occidental, la hacen mucho más realmente mundial. Pero claro, esos estados traían en sus espaldas las llagas de la discriminación racial. Y esos estados empiezan a integrar los órganos, la Asamblea General, etcétera, etcétera, y también se incorporan a la Comisión de Derechos Humanos, que estaba creada desde 1946 y que ahora ya no existe, pues fue reemplazada por un Consejo de Derechos Humanos. Cuando se incorporan esos estados, revitalizan la historia de adoptar los pactos internacionales. Pero le agregan una cosa. Había que hacer una convención específica sobre discriminación racial. Y entonces, la convención sobre discriminación racial fue, como en una carrera de caballos, el instrumento que vino de atrás, pero llegó primero a la meta. Se aprobó en 1965, cuando todavía no se habían aprobado los dos pactos generales, y como no había comité, se creó un comité para esa convención específico, que fue el primer comité que existió y fue el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, encargado de aplicar la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial. Al año siguiente, recién llegan a la meta los otros dos pactos. El de Derechos Económicos y Sociales no crea comités, y el de Derechos Civiles y Políticos crea el famoso Comité de Derechos Humanos, que en realidad se debió llamar de Derechos Civiles y Políticos, porque ya era claro que iba a haber más comités, porque ya existía uno para la discriminación racial. Y entonces toda la tutela específica posterior que llegó, es decir, la Convención contra la Tortura, la Convención para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Derechos del Niño, etcétera, 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 cada uno de esos instrumentos principales dijo, pero si la discriminación racial tiene un comité propio, ¿por qué nosotros no? Y entonces, voilà. Comité contra la tortura, Convención contra la tortura, Comité contra la tortura. Convención para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer, Comité para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y así sucesivamente. Y así se creó un sistema con 10 órganos de tratados que toman el nombre del instrumento principal que los crea, todos. Todos los órganos toman el nombre del instrumento principal que los crea, es el mismo nombre. Comité de Derechos del Niño, Convención de Derechos del Niño, ¿sí? Salvo uno, el Comité de Derechos Humanos, que fue creado por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y que no se llama de Derechos Civiles y Políticos, sino que se llama de Derechos Humanos porque se pensó que iba a ser el único, ¿sí? Esa es la historia por la cual existe este verdadero caos. Los comités se componen por personas expertas independientes. Más o menos. Sí, eso dicen los tratados, pero expertas independientes. Hay de todo, como en la viña del Señor, ¿no? Hay de todo. También lo dije aquí en algunas charlas. Hay personas expertas independientes, claro que sí. Hay personas expertas no tan independientes, claro que sí.
Hay personas no tan expertas, pero que son independientes, con muy buena voluntad, claro que sí, y hay ni expertas ni independientes que son un desastre. Pero en fin, como la vida, es que no se puede pretender de que los órganos internacionales sean mejores que las sociedades que las componen. Entonces, como en todos lados, hay efectivamente de todo. Pero el producto general es bueno. En general, los comités suelen ser órganos en sí mismos, expertos independientes, porque en general quienes tienen experticia e independencia adentro de los comités, en serio, asumen liderazgo. Asumen liderazgo y los proyectan. Hay gente que está ahí solo para decir que integran un órgano internacional y qué sé yo, que esto que el otro, y les da igual y no trabajan tanto. Hay de todo. Hay efectivamente de todo. Pero la gente que realmente tiene experticia o que pretende estar a la altura de eso, estudia, se preocupa, trabaja, se mete, se apasiona como corresponde y bueno, y termina asumiendo liderazgo porque no le da igual lo que se resuelve o se deja de resolver. Así que el producto en general es bueno. Los comités reflejan una verdadera pintura internacional. Es decir, hay diversidad regional, aunque la verdad es que Europa está en general sobrerepresentado en los comités, y entonces es muy complejo sacar esa visión eurocentrista, y es muy complejo hacerle entender a Europa de que lideró un proceso en materia de derechos humanos, pero que en buena medida hay procesos de derechos humanos de otras regiones que han superado al proceso europeo. Y esto es porque quien decide vivir de los laureles pasados se queda. Se queda. Y eso le pasó a buena parte del sistema europeo y a buena parte de la doctrina europea, que aún así es muy buena, no estoy diciendo que no. Pero, comparación por comparación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues lo siento, no tiene nada que hacer al lado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando digo que no tiene nada que hacer al lado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digo que no tiene nada que hacer en materia de razonamiento jurídico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos razona 1000 veces mejor jurídicamente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y se lo discuto a quien quiera. Por supuesto, mis colegas europeos se enojaban mucho cuando yo decía esto, pero es cierto. Es efectivamente cierto. Con todo lo que se pueda criticar a la Corte Interamericana, que yo he sido y sigo siendo muy crítico de alguna sentencia de la Corte, no pasa nada. Pero sin dudas, el aporte latinoamericano, y este instituto tiene mucho que ver con ese aporte latinoamericano, digamos, ha sido y sigue siendo extraordinario. Hay diversidad cultural, y esto es magnífico, en los órganos de Naciones Unidas, que es algo que aquí sí no existe. Aquí hay más o menos una homogeneidad, más allá de América Latina, Caribe, etcétera, etcétera, ¿no? Las diferencias. Pero en el sistema de Naciones Unidas, bueno, uno integra un órgano y tiene un colega musulmán, ¿no? Y tiene otro colega que pertenece a una cosmovisión diferente del mundo, asiática. Y tiene colegas de Europa Occidental, y tiene colegas del África subsahariana, y tiene colegas de América Latina, en fin. Y esto es muy interesante, el proceso por el cual ponerse de acuerdo para encontrar un mínimo denominador común. Las discusiones son agotadas, o sea, te agota efectivamente, pero al mismo tiempo que te agota te enriquece brutalmente la integración de un órgano de tratados. Y se pretende, esto lo ha dicho la Asamblea General, que exista un equilibrio entre hombres y mujeres, pero por supuesto los órganos internacionales también son machistas. Y entonces, aunque esto se pretenda, no se logra, y lo que no se logra es porque no se impone, y lo que hay que hacer es imponerlo. Hay que imponer la paridad y hay que establecer de una buena vez un mecanismo por el cual se diga que la mitad serán varones, la mitad serán mujeres, y hacer elecciones diferentes
para mujeres y para varones, para que integren en paridad los órganos. Porque si no, sigue pasando lo que pasa. En todos los comités existen mayorías de varones sobre mujeres, salvo, adivinen, en la CEDAW, en el Comité para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer, lo cual es ridículo, porque pareciera que los derechos de las mujeres son cosas de las mujeres y que el resto no son cosas de las mujeres. Y no es así. También esto pasa en el Comité de Derechos del Niño. Qué casualidad, ¿no? Digamos, bueno. Ha ido mejorando igual. El Comité de Derechos Humanos hoy tiene ya casi una paridad en su integración. Pero aún los órganos internacionales siguen siendo, y el sistema internacional sigue siendo profundamente machista. Y la participación de la mujer en las instancias internacionales es muy, sigue siendo relegada por los mismos factores que sigue siendo relegada la participación de la mujer en los planos domésticos. Es decir, yo tengo un hijo de 5 años, al que amo profundamente y lo extraño como un poseso, digamos. Pero vengo de Europa, estuve un día y medio en mi casa, ahora vine para acá, de acá me voy a El Salvador. ¿Podría haber hecho eso siendo mujer y teniendo un hijo de 5 años? En realidad debería poder hacerlo, pero hay un estereotipo de género que me impide hacer eso. Eso pasa también en los órganos internacionales. Y no verlo es no querer verlo, porque efectivamente sucede. Bueno, les presento a los 10 órganos de tratados. Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para eliminar la discriminación racial, Comité contra la tortura, Comité para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer, Comité de Derechos del Niño, Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, Comité contra la desaparición forzada, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Subcomité para la Prevención de la Tortura. ¿Qué hacen estos órganos? La charla se trata de eso. Los mecanismos de protección, dice el título de la charla que me propuso el IDH. ¿Cuáles son esos mecanismos de protección? Bueno, en las reuniones de presidentes y presidentas de órganos de tratados, que mencionaba Jorge en la presentación, se ha intentado hacer un esfuerzo por armonizar los métodos de trabajo, para que los métodos de trabajo en los comités sean lo más simultáneos posibles, lo más armonizados posible. Y entonces, los métodos de trabajo se pueden clasificar en estos. Hay un sistema de examen de informes periódicos. Esto es común para todos los comités tienen la facultad de examinar periódicamente a los estados, y este mecanismo es automático. El solo hecho de que un estado haya ratificado el pacto o convención principal de que se trate, le obliga a este procedimiento de reportar. ¿Cómo es este procedimiento? El Estado presenta un informe, ese informe es analizado, se discute en una audiencia pública y después de esa discusión entre el comité y el Estado en la audiencia pública, el comité adopta observaciones finales que manifiestan en un documento aspectos positivos, siempre hay que encontrar alguno para decirle al Estado que algo bueno tiene, de motivos de preocupación, que es la mayor parte naturalmente del documento, y recomendaciones para que el Estado las siga. Los manuales le van a decir que esto se hace a través de un diálogo interactivo y de cooperación y amigable. Es mentira. No es así. No es así. Los Estados la pasan mal. La pasan mal y eso se debe justamente a la composición de los comités. A esa composición esencialmente independiente que tienen los comités. Entonces los comités examinan muy duramente a los estados y cada vez más en buena medida por el importante y creciente aporte y participación de las organizaciones no gubernamentales en este proceso, de la sociedad civil. Es muy interesante ese procedimiento. Digamos,
La participación de la sociedad civil se da a lo largo de todo el proceso y no hace falta nada, no hace falta tener estatuto consultivo ni absolutamente nada. Cualquier organización local, internacional, reconocida o no, puede enviar información y les aseguro que los comités la tienen en cuenta. La tienen en cuenta a los efectos de armar la batería de cuestiones que le van a plantear al Estado en la audiencia pública. Después que el Estado presenta el informe, el comité en cuestión elabora una lista de temas sobre los cuales va a centrar esa discusión. Esa lista de temas se le presenta al Estado para que el Estado la responda por escrito. Y después de la respuesta del Estado se establece una audiencia que suele tener 2 jornadas, en general es una tarde y una mañana, empezando por la tarde, en la cual el Estado es examinado públicamente y es examinado además a través de la web, es decir, el examen es público, realmente público, y se puede seguir desde cualquier lado, lo cual le da mucha transparencia a ese procedimiento. Y entonces es muy rico ese proceso. Es una interacción extraordinaria. Y ustedes, si siguen algún examen de esas características, van a notar la capacidad que tienen quienes integran los comités, no tanto por las preguntas que realizan. Si ustedes ven una audiencia, no sé, seguramente aquí hay gente que ha visto audiencias ante los comités, habrán comprobado que las personas que hacen preguntas son realmente expertas. Hacen preguntas con un análisis de la situación quirúrgico, digamos. Pero claro, porque eso se trae preparado. Uno lo prepara antes de la audiencia. Uno estudia el file que tiene con toda la información y prepara las preguntas. La real experticia de quienes integran los comités se ve más en la repregunta. Es decir, en cómo el Estado ha respondido y en cómo quien integra el comité toma esa respuesta del Estado para ir un poco más allá, repreguntar, hacer que el comité, que el órgano, que el Estado no se escape, digamos, en la respuesta que le ha brindado. La sociedad civil participa en todo momento. Lo hacen, además ahora las tecnologías ayudan mucho, muchas no se pueden trasladar hasta Ginebra, que es donde se desarrollan estos diálogos, pero presentan información escrita que la mandan por correo electrónico, etcétera, etcétera. Participan por Skype en lo que se llaman lunch briefing, que es a la hora del almuerzo en general. Quienes integran los comités interactúan con entidades de la sociedad civil. Algunas se desplazan efectivamente a Ginebra. Hay organizaciones que apoyan económicamente a las organizaciones que se desplazan a Ginebra para que pueda ir alguien a representar a la sociedad civil. Consiguen los correos electrónicos de quienes integran los comités, no me pregunten cómo lo hacen, pero lo hacen. Entonces uno está ahí sentado tranquilamente, el Estado le responde algo, uno recibe un correo electrónico que dice el Estado le está mintiendo por A, por B, por C, por D. En fin, la sociedad civil ha hecho mejor este procedimiento porque participa muy activamente. Después de eso, el comité a puertas cerradas adopta las observaciones finales, que es este documento que yo les señalaba. Y esas observaciones finales son objeto de un seguimiento. En general, todos los comités tienen un relator o relatora de seguimiento de las observaciones finales que tiene por encargo examinar en un año cómo el comité, cómo el Estado ha cumplido o no ha cumplido 4 o 5 de las observaciones que el propio comité selecciona. Es un trabajo tremendo, a mí me tocó hacerlo, yo fui relator de seguimiento de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos entre el 2013 y 2014. Porque es como hacer un examen de todos los estados, digamos, recibiendo información de sociedad civil y de los propios gobiernos, y después hay que hacer una presentación pública ante el comité haciendo una evaluación de cuánto han cumplido o no los estados y
proponiendo una calificación que va desde una calificación de A, que quiere decir que cumplieron todos satisfactoriamente, que nunca se pone, a una calificación de E, que quiere decir que el Estado ha actuado de manera contraria a lo que el comité ha señalado que debía hacer. Pero esto genera un mecanismo de seguimiento que otra vez pone en la esfera pública al Estado a rendir cuentas. ¿Sí? También los exámenes se encadenan unos con otros. Es decir, cuando se examina nuevamente al Estado, el comité comienza por decirle, oiga, ¿se acuerda lo que le dijimos hace? ¿Qué hizo con eso? Para que haya un encadenamiento de que no sea cada vez como si fuese la primera vez que se examina un Estado. Y también, algo muy interesante, los comités hacen preguntas a los Estados sobre el cumplimiento de sus casos individuales, que es otro procedimiento al cual me voy a referir en un segundo. Bueno, este es, de una manera muy sintética, muy sintética, cómo funciona el mecanismo de examen de informes de los Estados ante los comités. Si alguien quiere, después en el diálogo podemos profundizar algún tema, pero si no, yo agotaría el encuentro de hoy hablando solo del procedimiento de informes y no quiero obviamente hacer eso, sino referirme a todos los mecanismos. ¿Qué es lo que pasa cuando un Estado no presenta informes finalmente? Bueno, los Estados que no presentan informes son examinados igualmente en ausencia de informes. Es decir, si el Estado no presenta informes se joroba, porque se lo examina igual. Este procedimiento empezó a adoptarlo el Comité contra la Tortura, después lo tomó el Comité de Derechos Humanos y luego el resto de los comités. Pero ese mecanismo de examen era confidencial. En el año 2011 yo presenté un proyecto para que se levante la confidencialidad. Me parecía absurdo que aquellos que no cumplen sean beneficiados con un tratamiento confidencial, digamos, y que quienes cumplen se los examine con la web y todo. Digamos. Entonces, lo que era una invitación efectivamente a no cumplir. Había un motivo por el cual efectivamente el procedimiento era así, porque los tratados dicen que se examinan informes. Entonces, en ausencia de informes, pareciera que no hay competencia del comité para examinar al Estado, tan solo para decir que no presentó el informe. Entonces, los comités tomaron una decisión muy valiente en el año 2000, más o menos, para examinar a los Estados en ausencia de informes, pero para que no haya tanto ruido político en la Asamblea General, decidieron que ese examen iba a ser confidencial. Esa medida tenía sentido en el año 2000, 10 años después no tenía sentido. Yo presenté entonces una propuesta para levantar la confidencialidad. El Comité de Derechos Humanos, esa propuesta fue sometida a votación y el resultado de la votación fue 17-1, perdí. Donde me dijeron de que estaba completamente loco, de que eso iba a romper el sistema de derechos humanos y que los Estados iban a denunciar los tratados y qué sé yo del otro, y que, en fin, callo. Claro, la mayoría de mis colegas habían estado cuando se tomó la decisión original y ese es un serio problema. Cuando la gente que integra los tratados se queda 30 años adentro de los órganos de tratados, se considera dueña de los órganos de tratados. Hay que estar un tiempo y hay que irse, como en todo. Bueno, al otro año insistí. Ya me habían elegido vicepresidente y hice la propuesta de que se discuta públicamente, que los miembros de los comités tengan que discutir públicamente eso adelante de las ONGs. Entonces, claro, ya la cosa no era tan fácil. Y se aprobó por unanimidad finalmente y se levantó la confidencialidad en el examen de estados que no presentan informes. ¿Cuántos estados se fueron del Pacto de Derechos Civiles y Políticos por ese motivo? Ninguno. O sea, toda esa visión apocalíptica en realidad no tenía ningún sentido. Y más bien lo que pasa es lo contrario. Cuando se le dice al Estado que se lo va a examinar en ausencia de informes, ¿saben lo que pasa? El Estado pide tiempo para presentar el informe, porque sabe que lo van a examinar públicamente. Entonces, y obviamente los comités le dan ese plazo, porque lo lógico es contar con el Estado en el juego y no contar con el Estado en el juego.
Bueno, hay otros comités que han seguido este levantamiento de la confidencialidad que empezó con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El segundo mecanismo de examen, de tutela de los órganos convencionales de protección es el mecanismo de comunicaciones individuales, es decir, la posibilidad de que una persona denuncie ante un comité por violaciones a los derechos contenidos en el tratado o en el protocolo respectivo. Este procedimiento hoy está ante todos los comités, ha ido evolucionando, se han tenido que adaptar protocolos para esto. Curiosamente, los últimos mecanismos que se adoptaron en ese sentido fueron los del CEDAW, porque esto no estaba habilitado para derechos de las mujeres, los de derechos de niños y niñas, con el tercer protocolo facultativo a la convención que entró en el año 2011, y sobre derechos económicos, sociales y culturales, los parientes pobres de los derechos humanos, ¿no? Digamos, con el protocolo que entró en vigor en el año 2008. Es tremendo eso, porque el protocolo facultativo anexo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que habilita las denuncias individuales ante el Comité de Derechos Humanos, es del 16 de diciembre de 1966. Y un protocolo igual para los derechos económicos, sociales y culturales es del 10 de diciembre, y lo único que comparte es el mes. Porque ya no estamos hablando del 66, ni del 76, ni del 86, ni del 96. Es del 2008. El 10 de diciembre del 2008 se adoptó ese protocolo, que por cierto, la génesis de ese protocolo también nació aquí. Miren cuántas cosas se le debe a este querido Instituto de Derechos Humanos. Bueno, así como el mecanismo de examen de informes es automático, yo decía que por la sola ratificación procedía, el mecanismo de decisiones, de peticiones individuales nunca es automático, siempre se requiere un acto extra del Estado. O que el Estado haga una declaración de aceptación de la competencia, como pasa aquí con la Corte Interamericana, además de ratificar el Pacto de San José hay que hacer una declaración expresa, o a través de la ratificación de un protocolo específico. Esto figura a veces en protocolos, ¿no? Pero lo cierto es que nunca es efectivamente automático. Entonces hay muchos estados que son sometidos al procedimiento de informes, pero que no son sometidos al procedimiento de casos individuales porque no han hecho la declaración o no han ratificado el protocolo específico. Y claro, es lógico esto porque ahí se juega en serio. Ahí de lo que se trata es de decidir la responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos. La responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de una víctima. Y por cierto, para presentar el asunto hay que ser víctima. Hay que ser víctima o hay que representar a la víctima. No es factible que cualquier persona denuncie, como sucede en el sistema interamericano de derechos humanos, donde cualquier persona puede hacer una denuncia, aunque no represente efectivamente a la víctima, si bien el 99,99% de los asuntos siempre son de personas que representan a las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero existe esta posibilidad de que en la Comisión Interamericana denuncie a alguien que no tenga vinculación con la víctima. En el sistema de Naciones Unidas no hay actio popularis. Es la víctima o su representante. Y ya. Obviamente, se entiende también la familia, porque casos de desaparición forzada, no es que esto se aplique tan a rajatabla, pero lo que digo es que tiene que haber una vinculación efectiva entre quien denuncia y la víctima de la violación. Hay que agotar los recursos internos, igual que en el sistema interamericano, igual que en todos los procedimientos internacionales. La llegada a la vía internacional implica el agotamiento de los recursos internos y tal como aquí en el sistema interamericano, los recursos que hay que agotar son los efectivos y los eficaces. Es decir, no se trata de agotar todos los recursos que efectivamente existan adentro de un país, sino aquellos que son viables para remediar la violación producida. Los comités hacen grupos de trabajo que examinan estos casos individuales, después se discuten en el plenario. A diferencia de lo que pasa con el informe de estados, aquí
es factible de que los casos individuales no se resuelvan por unanimidad. De hecho, hay muchos casos que no se resuelven por unanimidad, que se resuelven por mayoría. Hay gente que vota en contra, no pasa nada, y después esa gente, si quiere, puede hacer opiniones separadas o disidentes. Digamos, yo tengo unas 68 opiniones diferentes a las de los comités, a las del comité que cuando integré, durante el tiempo que integré el Comité de Derechos Humanos. Así que escribí, me divertí bastante escribiendo opiniones separadas a la jurisprudencia del comité, a veces concurrente, no siempre habiendo perdido, digamos, pero a veces disidente. El procedimiento es absolutamente escrito, aunque algunos comités ya habilitaron algún mecanismo de audiencia, y es confidencial. Es confidencial en todas sus etapas, confidencial y contradictorio. Algunos comités, los nuevos, permiten la presentación de amicus curiae, esto es bien interesante, y todos los comités tienen, si encuentran que hay violación, la posibilidad de determinar reparaciones. La verdad que en materia de reparaciones, el mejor comité para mí es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es el que mejor ha comprendido este tema de la reparación integral, etcétera, etcétera. El CEDAW es excelente en lo que tiene que ver con garantías de no repetición, digamos, pero aún creo que le falta un poco en materia básicamente de restitución de derechos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está sacando una jurisprudencia muy, muy interesante, y es el primer comité que aplica el principio iura novi curia ya en sus razonamientos. A mí me causa mucha satisfacción que lo haga, porque insistí mucho en el Comité de Derechos Humanos con eso, sin éxito. Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sí tomó esta vía, y en el razonamiento del último caso resuelto contra España, en 3 párrafos, directamente copia y pega una opinión separada mía en el Comité de Derechos Humanos, aunque sin citarla. Pero eso no importa. Digamos, lo importante es que vaya adelante con eso. Y a veces es mejor no citarla, porque si la citan dice, ah, no, esto viene del loco aquel, digamos, entonces mejor no citarla. Digamos. Y todos los comités tienen la posibilidad de hacer seguimiento de sus decisiones. También hay una relatoría de seguimiento, un colega que integra la asamblea de este instituto, un muy querido colega costarricense, Víctor Rodríguez Recia, ha sido relator del Comité de Derechos Humanos en materia de seguimientos de casos individuales. Bien, el tercer mecanismo que existe de tutela de derechos humanos son las denuncias interestatales, la posibilidad de que un Estado denuncie a otro Estado. Hay 7 comités que permiten denuncias interestatales, hay 2 que no. Voy a decir cuáles no, que es más fácil. El Comité CEDAW no permite denuncias interestatales, y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ante los otros comités sí, efectivamente, se puede hacer denuncias interestatales, pero los estados tienen pocas ganas de pelearse entre ellos por cuestiones de derechos humanos, entonces en realidad este mecanismo no ha gozado de demasiada simpatía en su ejercicio, y de hecho no hay ningún caso resuelto en todos estos años por denuncias interestatales. Sin embargo, los últimos tiempos han mostrado como un entusiasmo en este mecanismo de denuncias interestatales, y hay 3 casos ante el Comité para eliminar la discriminación racial. Y son los siguientes. El primer caso que se presentó es el caso de Palestina contra Israel por discriminación racial, que ha generado un cimbronazo importante en el sistema, como ustedes imaginarán. Y los otros 2 casos los presentó Qatar. Qatar presentó un caso por discriminación racial contra Arabia Saudita y otro caso por discriminación racial contra los Emiratos Árabes Unidos. Esos 3 casos están en trámite. No sé qué va a pasar con esos 3 casos, obviamente, digamos, porque es una cosa muy nueva.
El Comité para Eliminar la Discriminación Racial sacó un comunicado sobre estos 3 casos hace 2 semanas y media, así que esto es más que nuevo, es efectivamente nuevo. El comité tendrá que resolver primero su competencia, después la admisibilidad y llegado el caso, entonces dar trámite al fondo. Lo que se ha hecho entonces es transmitir las denuncias a los estados denunciados para que los estados respondan. En ese estadio están estos 3 casos interestatales. Todos los comités pueden, y ahora paso a otro método de trabajo, adoptar lo que se llaman comentarios generales. Los comentarios generales son como las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, es una interpretación que hacen los comités sobre el alcance que tiene una norma jurídica establecida en el pacto, protocolo, convención que aplican. Es un proceso muy rico, digamos, un ejercicio muy interesante por la participación que esto tiene. En general se designa una persona dentro del comité para que actúe como relator o relatora. Esa persona hace la presentación del proyecto de comentario general, participa la sociedad civil haciendo todo tipo de comentarios. Bueno, a mí me tocó presidir el Comité de Derechos Humanos durante la discusión del comentario general sobre el derecho a la vida. Ustedes se pueden imaginar lo que fue eso, ¿no? Digamos, bueno, la cantidad de entidades y organizaciones que han participado de la seca a la meca, ¿no? Con posiciones de todo tipo, digamos, en relación al derecho a la vida, en temas tales como aborto, eutanasia, bombardeo de poblaciones civiles, utilización de armas de destrucción masiva, armas químicas, pena de muerte. Bueno. Eso se discute después en el comité, esa discusión es pública, es absolutamente pública, es muy interesante ver ese ejercicio. Y después de que el comité aprueba su comentario general en primera lectura, se le da participación a los estados que opinan sobre ese proyecto, y entonces el comité lo vuelve a discutir para aprobarlo en segunda lectura. Así como las opiniones consultivas, es absolutamente estúpido discutir el valor jurídico de estos instrumentos. Son vinculantes. Son vinculantes, como dice Padilla, punto. Son vinculantes. Y son vinculantes por una razón más que lógica. Si el comité tuvo 2 años rompiéndose los sesos, discutiendo el alcance de una norma, diciendo la norma tiene este y este alcance, y luego le cae un caso que tiene que ver con la aplicación de esa norma, ¿qué creen ustedes que el comité va a decir? El comité va a decir, como dije en el comentario general, así, así, porque si no, el comité estaría diciendo que lo que hizo antes fue cualquier cosa. Por eso ustedes encuentran en las sentencias contenciosas de la Corte Interamericana miles de referencias a sus opiniones consultivas y encuentran en los casos individuales de los comités muchas referencias a sus comentarios generales. Discutir la naturaleza jurídica de los comentarios generales diciendo si son vinculantes o no, no tiene el más mínimo sentido. Si quieren les regalo de que no son vinculantes jurídicamente, lo son por sentido común. Entonces, si el Estado no quiere tener problemas, mejor que cumpla con las opiniones consultivas y con los comentarios generales. Es el mejor consejo que se le puede dar a un Estado, en lugar de andar discutiendo sobre si son vinculantes o no. Hay 6 comités que permiten procedimientos de investigación frente a violaciones graves y sistemáticas. Los que no lo permiten son los más viejos, el Comité para Eliminar la Discriminación Racial, que fue el primero, el Comité de Derechos Humanos y, por supuesto, un tratado que ha generado mucha revolución dentro de Naciones Unidas y que tiene que ver con las migraciones. El que no está habilitado para examinar este tipo de asuntos es el Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias. Son los 3 que no tienen esa posibilidad. Los otros sí pueden iniciar un procedimiento de investigación frente a violaciones masivas o sistemáticas. ¿Por qué? Bueno, porque no hay que esperar que el Estado venga dentro de 4 años a presentar un informe. Si ahora hay una violación masiva y sistemática de derechos humanos, lo lógico es que los comités tengan algo que decir sobre un Estado parte y que no tengan que esperar 3, 4 años hasta que el Estado vuelva a presentar su próximo informe bajo el sistema de informes. Por eso existe efectivamente este mecanismo. Y el Subcomité para la Prevención de la Tortura
tiene un mecanismo de visitas a los países permanentes. Este subcomité es de naturaleza preventiva, no examina violaciones de derechos humanos, sino que analiza la situación dentro de cárceles o centros de detención en términos generales e intenta establecer buenas prácticas a los efectos de prevenir la tortura. Es muy revolucionario el protocolo adicional a la Convención contra la Tortura, porque ese protocolo adicional establece este mecanismo de supervisión que es al mismo tiempo internacional y nacional. Es decir, junto con este subcomité participan los que se llaman mecanismos nacionales de prevención de la tortura instalados dentro de los países. Y hacen lo mismo, visitas a los centros de detención e interactúan los mecanismos nacionales con el Comité contra la Tortura. Y creo que este mecanismo de interacción entre órganos nacionales e internacionales es un mecanismo al que hay que darle interés, ¿eh? A mí me parece que puede ser muy interesante para ver también en el marco de los organismos convencionales, ¿no? Carmen Rosa allá dice que sí, digamos, porque uno de los problemas más grandes con los que siempre lidiamos, pensamos, es el tema de la implementación de las decisiones de los órganos internacionales. Entonces, tener mecanismos nacionales, digamos, que tengan ese mandato específico, puede ser una clave valiosa para la efectiva implementación. Bueno, voy a terminar haciendo una evaluación crítica de los mecanismos convencionales de protección. Y ustedes me perdonarán la desprolijidad de esta charla, pero esto en un curso de maestría lleva 46 horas, ¿sí? Literales. Y yo tuve que hacerlo en 40 minutos, lo cual, por supuesto, no está bien, digamos, pero bueno, ustedes les pido miles de disculpas por lo poco pedagógico que pude haber sido en la presentación y por las cosas que pudieron quedar en el tintero. Quería hablar de aquello que no van a encontrar en los libros en estos últimos 5 minutos y que tienen que ver con una evaluación crítica de los sistemas de protección. El sistema convencional de protección es extraordinario, es maravilloso, hay que cuidarlo, pero es inviable. Al mismo tiempo, es inviable. Con la cantidad de ratificaciones y con la cantidad de procedimientos que hay una cantidad de colapso y de superposición de funciones entre los comités que no son lógicos. Sinceramente, no es lógico. Miren, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto lo conversamos con Jorge, creo, el curso pasado. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene 2 sesiones al año. Supónganle que obtiene fondos para una tercera sesión. Y supónganse que ese comité que examina 5 estados por sesión puede examinar 7, ¿sí? Vamos a regalarle exageradamente cosas que no va a tener. Pero bueno, entonces al año puede examinar 20 estados, ¿sí? Hay más de 160 estados que ratificaron la convención. Un informe inicial de uno de esos estados va a ser examinado por primera vez a los 11 años. Inviable. El sistema agradece que los estados se retrasen en la presentación de informes, pues si los estados presentan los informes cuando deben, el sistema colapsa. No se puede, no es lógico. Los estados se quejan de esta superposición. Ahora, también es cierto que los estados se quejan como si el sistema lo hubieran creado los marcianos, porque los que crearon el sistema fueron los estados. O sea, son los estados los que adoptan los protocolos, los pactos, las convenciones, etcétera, etcétera. Luego se quejan de lo que ellos mismos han creado. Pero más allá de que la queja de los estados no tenga razón en lo que tiene que ver con la atribución de la responsabilidad a otros de lo que ellos mismos han creado, la queja de los estados por la inviabilidad del sistema es una queja que tiene entidad y a la que hay que atender debidamente. La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución hace 5 años, que es una resolución que otorgó más presupuesto para que los órganos de tratados sesionen un poco más, pero eso alivia pero no cura, ¿sí?
no soluciona el problema. Y entonces, también, y aquí está la cosa importante, la Asamblea General dijo que va a haber una revisión del sistema de órganos de tratados en el año 2020. Y aquí, mis queridas amigas y mis queridos amigos, la pregunta es ¿quién va a reformar el sistema? Ayer Diego hacía una pregunta muy interesante en la intervención que yo tuve en la tarde y que tenía que ver con abrir o no los órganos de tratados. Yo, la verdad, creo que no hay que abrirlos porque si se abre la caja de Pandora y aquí y allá. Ahora, eso no quiere decir que haya que regalarle a los estados la reforma, porque los estados, y sobre todo los estados interesados, que son los malos, van a reformar el sistema para destrozarlo. Entonces, los órganos de tratados deberían dejar de mirarse el ombligo y de decir que nada hay que cambiar y asumir una posición más valiente, liderando un proceso de reforma que es necesario. Hay algunas entidades que han establecido estudios sobre esto, sobre todo la Academia de Ginebra de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Y allí se proponía para el examen de informes hacer una revisión consolidada cada 8 años, donde vaya un estado una semana y allí participen miembros de todos los comités haciendo un examen durante la semana del estado. Otros hablan de una revisión consolidada dividida en 2, hacerlo cada 4 años, en fin, son distintas posibilidades. Mi sistema ideal, pero es el ideal y el que los estados no van a aprobar, digamos, sería crear un único órgano, y un órgano que funcione permanentemente. Que haya un comité. Y esto implica que no haya más comités, ¿sí? Incluido el que yo integré. Digamos, porque no vale decir que se cambie todo menos lo mío, ¿no? Digamos, bueno, entonces, que haya un solo comité, con gente con experticia en las distintas ramas del derecho internacional de la persona humana, un comité que pueda tener una integración grande de personas y que se divide en salas. Y que ese comité entonces examine a los estados transversalmente en la aplicación de todos los tratados. Porque guarda que hay propuestas para eliminar el sistema de órganos de tratados y reemplazarlo por el examen periódico universal, lo cual jamás hay que aprobar. Porque el examen periódico universal es un examen de estados a estados, no es un examen que hacen personas expertas independientes. Y eso debilitaría brutalmente la protección, la heriría de muerte. Entonces, a mi juicio debería haber un único comité general para todos los instrumentos, una sala de ese comité que se dedique a resolver casos individuales de todos los comités, o, claro, un sueño inviable, pero ¿por qué no? En aras de proponer, o una corte, un mecanismo de examen de informes para estados en un comité y además una corte internacional de derechos humanos al estilo de la Corte de Estrasburgo o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver y tramitar casos individuales. Eso sería de buena fe, efectivamente, un reforzamiento del sistema de derechos humanos. Y si no lo hacen los comités, lo van a hacer los estados que desafían al sistema. Si los comités no lideran este proceso, lo van a hacer los estados que desafían al sistema. Y el resultado va a ser malo. Va a ser efectivamente muy malo. Entonces, lo importante no son ni los comités ni sus integrantes. Lo importante es el sentido del sistema. Y el sentido del sistema es, otra vez, la persona humana, que tiene que ser el centro y la guía de toda decisión de la política pública nacional y de la política pública internacional. Ese es el motivo por el cual yo me obsesiono con la perspectiva pro persona. Porque si eso no se hace en perspectiva pro persona, entonces las cosas
no se hacen efectivamente como corresponde. Y espero que allí donde esté don Christophe Winarki me haga un guiño. Muchas gracias.